Buenas tardes, noches. Hemos preparado el Comité Nacional Coordinador esta transmisión para tocar un tema que ha generado polémica, que ha generado mucho interés también, y es sobre el capitalismo, el socialismo y la postura o lo que el movimiento sinarquista piensa en todos estos temas. Damos un momento para que se agreguen algunos rezagados que nos pidieron esperar un momento nada más. Muy bien. Comenzamos entonces. Hablemos de socialismo, capitalismo y la idea y propuesta del movimiento nacional sinarquista o del sinarquismo en torno a estos temas. Comenzamos por la economía. ¿Qué es la economía? ¿Por qué es importante desglosar en lo que consiste y por qué es necesario también saber distinguir entre políticas económicas, entre economía como tal, economía como ciencia, economía en diferentes aspectos? Bueno, vamos a tocar todo esto. La economía es un proceso en donde una comunidad, un grupo humano, trata de conseguir los recursos que necesita para su existencia. Economía viene de la palabra oikos, de la etimología oikos y nomos. Oikos se refiere a la casa, al hogar, y nomos se refiere a las normas, a las reglas o a la administración, traducido un poco más con conceptos actuales. Esto quiere decir que la economía se refiere a la administración de la casa, a la administración del hogar. La economía, en su origen, no es más que el yo consigo frutas, semillas, cazamos una presa, cómo la vamos a repartir, cómo la vamos a distribuir entre los diferentes miembros de la tribu, del clan, de la familia. Ese reparto en, no está tan sencillo porque si bien en su momento original, en su raíz, es pues conseguimos entre todos esta presa, estos frutos, pues hay que repartirlos por partes iguales. Sin embargo, habría quienes dijesen, bueno, ¿cómo lo vamos a repartir por partes iguales si los cazadores pues gastan más energía y por lo tanto pues necesitan más proteína, más carne? No es lo mismo una mujer de 20 años joven a una mujer de 30 años o que está embarazada o que está eh, gestando. Por lo mismo, se vuelve necesario ir haciendo, digamos, unas diferencias entre lo que le corresponde a cada quien según el aporte, pero también según lo que necesita para poder continuar con sus roles de vida. Así al cazador o a los cazadores pues se les daba más carne, por decirlo así. A las madres gestantes se les procuraban cierto tipo de alimentos y no otros, y etcétera. Bueno, es lo mismo que los niños, etcétera. Bueno,
La cuestión es que la economía no es un tema estático, sino que es un proceso. Conforme va desarrollándose el clan y se convierte en tribu y la tribu se expande y empieza a fundar ciudades-estado, la economía se vuelve más compleja y empieza a desarrollar el comercio, el intercambio de bienes y servicios entre una ciudad y otra, entre un clan y otro clan, entre una civilización y otra. Los que venden la seda, los que venden eh, la sal o los condimentos para las comidas y los que venden la madera, los que venden eh, rocas preciosas o plumas, etcétera. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo que la economía, por lo tanto, es lo que hacemos todos los días. Prácticamente no hay acción humana que no tenga que ver con la parte económica. Bueno, entendido esto, pasamos a lo siguiente. Conforme se va desarrollando la, la, la civilización, conforme se hace más compleja, crea el Estado, crea un ente que regule el que le toca a cada quien. La tribu que antaño acudía a la opinión o al consejo de los ancianos para saber qué le correspondía a cada quien, pues ya no es una tribu de 10 personas, de 20 personas, de 200, ahora ya son 2000, 3000, 5000 y necesitan crear eh, estructuras que distribuyan, que regulen, que acuerden el cómo se van a obtener los recursos y se van a resolver. Hasta aquí vamos entendiendo, eh, por lo tanto, que la economía va ligada totalmente a la construcción del Estado, a la aparición de instituciones que permitan pues conciliar y gestionar este tema. Bueno, seguimos evolucionando, las ciudades se convierten cada vez en entes más complejos. Para esto conviene también tocar otro concepto, que es el de política. Política en su raíz es la polis. Polis hace referencia a un grupo, a un conjunto, a una pluralidad. Eh, por lo tanto, política es lo referente al colectivo, lo referente al grupo. Y se distingue de la economía en que la economía es la administración de los recursos y la política es en este sentido, es la conciliación, la soberanía en quien recae el mandato de la tribu, quien es el encargado de llevar a cabo todo este proceso de conciliación y también de garantizar que nadie se quede sin recursos suficientes para poder vivir. Bueno, la política, por lo tanto, tiene que ver absolutamente entroncado con la economía. Hasta aquí estamos en un nivel muy teórico. Bueno, conforme se evoluciona, la economía va adquiriendo matices más esmerados, más pulidos, más regulados, más pensados, y la economía empieza a tener digamos, desviaciones, para no ser juicios de valor, les llamaremos diferenciaciones, en donde hay quienes dicen, bueno, yo quiero tener más recursos. Si yo tengo habilidad para tener más recursos, pues voy a procurar hacerlo. Y empieza también quienes dicen, bueno, ¿por qué si yo puedo, mediante el uso de la fuerza, adquirir territorios, adquirir eh, mercancías, pues ¿por qué no lo hago? Entonces empieza a generarse o a gestarse pues el robo. Dicen algunos que el robo aparece cuando aparece la propiedad privada. Quizás en este sentido sí. Si los bienes eh, propios son propios porque los necesito y si los necesito, mi vida depende de ello y alguien llega y me arrebata eso, pues es porque ya los tenía.
quizás no hay robo cuando es un río y el río puede usarlo todo el mundo, ¿no? La cuestión aquí es que entrando un poco ya al área ética, la ética describe, la ética incluso un poquillo más en relación a lo religioso, describe la avaricia como el deseo de obtener lo que es de otro a una costa de romper la, los acuerdos éticos que se tienen, o la obtención de bienes o de personas incluso por medios ilícitos. Bueno, aquí ya estoy metiendo otro aspecto, que es el aspecto ético. ¿Qué es la ética? La ética es básicamente el conjunto de reglas o de paradigmas que una sociedad o que un grupo humano asumen como válidos para poder convivir. Dice una canción de Víctor Manuel, dice, convivir venciendo a los demás es nuestra sociedad es un gran proyecto para Elma. Dice, convivir venciendo a los demás llega a ser una situación tan común, y lo fue. De repente civilizaciones enteras cayeron porque eh, culturas guerreras aplastaban toda su estructura, todas sus instituciones, y se apoderaban de mercancías, de sus telas, de sus cultivos, de sus palacios, de sus ciudades, y muchas veces también de sus personas, que es cuando surge el esclavismo y bueno, esta serie de situaciones, el tráfico humano, etcétera. Bueno, la economía, conforme avanzan las civilizaciones, pues también va evolucionando y se va volviendo también más compleja. Bueno, aquí la cuestión es que llega un punto, nos recorremos prácticamente todo el historial humano y llegamos al momento en que empiezan a surgir lo que le llaman la ruta de la seda, donde los europeos y los asiáticos comerciaban a través de una ruta de caravanas y en parte también de navegación marítima y en parte también de una serie de ciudades clave, estratégicas, que estaban a lo largo de esa ruta. Con el surgimiento del Islam, la ruta de la seda empieza a verse comprometida hasta que llega un momento en que los califatos rompen todo proceso comercial entre Asia y Europa y amenazan a Europa con planes de conquista, tanto por África del Norte como por parte de, las zonas bálticas y hacia el norte de Europa. Incluso llegan a la misma Austria y llegan incluso a Polonia, ¿no? Bueno, esto obliga a los europeos a buscar nuevas rutas de comercio y es cuando empiezan a empujar a los navegantes europeos a dirigirse hacia el continente que muy pronto se llamaría continente americano, el Anáhuac, le llamaban muchas de las civilizaciones presentes aquí, o simplemente el Nuevo Mundo, como todo mundo acostumbraba llamarle en ese entonces. Perdón. Cuando, cuando empieza a gestarse esta nueva forma de comercio que era entre continentes, atravesando los océanos, pues tenemos ya nuevas modalidades de comercio, nuevas modalidades de tecnologías, y todo esto impulsa a que aparezca precisamente una nueva forma de pensar la economía, que es una forma basada en parámetros. Es cuando también aparecen conceptos como el de construir sociedades y ciudades conforme a ciertos valores éticos. Es cuando aparece un Thomas More con su libro La Utopía, que era la referencia a cómo podrían los seres humanos construir una ciudad donde reinara la equidad, reinara la fraternidad, reinara la virtud, decía él,
y hablaba ya de la justicia de esa sociedad. Por lo tanto, ahí es donde aparece el concepto de justicia social. Tomás More y otros más empiezan a buscar ese mundo hecho a una digamos, expectativa más más igual, pero no en el sentido de homogeneidad, sino más igual en el sentido de tener recursos, o sea, regresar en cierta forma a esos principios esenciales de la economía, donde la comunidad buscaba el cómo tener todos lo suficiente para poder vivir. Aquí hacemos una evocación de la pirámide de Maslow, en donde dice, leo, las necesidades básicas pues son las fisiológicas: respirar, alimentarse, descansar, eh, tener compañía. Cubiertas esas necesidades podemos empezar a aspirar a las que siguen, que son la seguridad, que es la seguridad física, tener un trabajo, tener los recursos suficientes, tener una cierta formación, tener una familia y bueno, la salud. Las sociales, que tienen que ver con la intimidad, con una pareja, etcétera, y seguimos hacia arriba con el éxito, reconocimiento, respeto, confianza. Bueno, la economía cubre las dos primeras. Eh, la economía se empieza a construir como un proceso de intercambio de bienes y servicios, como lo intuimos casi siempre, y los filósofos, los teólogos y mucha gente de las áreas sociales, de las áreas de humanidades, de las áreas religiosas, empiezan a ponerle observaciones a estos procesos económicos. Empiezan a buscar construir cómo tener esos recursos, pero de una forma, digamos, legalmente o legítimamente correcta. Y es cuando regresamos a ciertas experiencias. Quiero hacer mención del tema religioso porque es de donde se nutre mucho del tema de la justicia social. En Hechos de los Apóstoles se menciona que los primeros discípulos tenían todo en común, convivían en común, se compartían el pan, compartían sus alimentos, se apoyaban entre sí, mujeres y hombres podían sentirse seguros en su comunidad, y por lo tanto no había pobres entre ellos, dice, se defendían entre sí. Eh, para el cristianismo, para los primeros cristianos, la pobreza es un concepto muy usado, pero la pobreza no se hace en referencia a la pobreza económica. La austeridad quizás sea la palabra más conveniente para este tipo de para describir lo que decían ellos. Los primeros cristianos hacían referencia a la santa pobreza, a la hermana pobreza, a la caridad, etcétera, y con estos conceptos se referían a, eh, a evitar el derroche, evitar la ostentación, a evitar el quitarle a unos lo que necesitan para sobrevivir, y empiezan a desarrollar una serie de reglas en donde ya la economía empieza, desde ese entonces, desde hace 2000 años, empezaba a perfilarse como algo que necesitaba ser regulado. Pero, ojo, no estaban hablando ellos de la regulación ni de un Estado, ni de un gran ente, sino la regulación de la misma comunidad. Bueno, regresamos otra vez al siglo XIX. Empiezan los procesos industriales, gracias a las exploraciones, gracias a las tecnologías marítimas, perdón, gracias a los descubrimientos, empiezan a gestarse otro tipo de producción, se hace más común la pólvora, lo que permite también la aparición de motores de combustión, etcétera. Y la revolución industrial permite y gesta los estados-nación, porque ya los reinos, las ciudades-estado, empiezan a construirse en torno a, digamos, a grandes expectativas de posesión de territorio, de producción de bienes y de comercio especializado, y empieza pues con todo esto
a tener ya una estructura ya no basada en la comunidad o en lo comunitario, sino basada en la producción de todo un estado. Ya los estados buscan construirse, o las repúblicas buscan construirse como tales, y tienen también su propia ética. Hablan, por ejemplo, en el universo liberal, hablan de la igualdad, hablan de la libertad y exponen ahí ya los principios del libre comercio, del libre mercado, del derecho humano ante las monarquías, etcétera, y aparece como ideología, liberalismo, como modelo económico, el capitalismo. Y es aquí donde empezamos a hacer ya esa diferenciación. El capitalismo no es la empresa privada, el capitalismo no es la libertad de comercio, el capitalismo no es el poner un changarro y tener éxito, eso no es capitalismo. El capitalismo es un modelo de producción en donde el medio de producción es propiedad de una persona o de un ente, y este ente, esta persona, puede comprar el trabajo de otros para que le trabajen a él, siendo él el propietario, y esos tienen un salario, tienen una porción de la ganancia que esta persona decide darles. En esencia, eso es el capitalismo. Esto en algunos aspectos es muy simple, muy sencillo. Si yo necesito que alguien venga a ayudarme a arreglar una ventana, pues sí, le pago a esa persona y esa persona lo arregla. Sin embargo, aquí hay un detalle: esa persona es propietario de su trabajo. Yo no tengo el medio de producción, el medio de producción es de él. Yo lo que estoy haciendo es pagándole, o sea, soy su cliente, pero él es el propietario. Él decide si lo arregla o no lo arregla, cuánto se tarda o cuánto no se tarda. Obviamente, sin entrar en detalles de si yo lo necesito o no lo necesito, cuánto tiempo le doy o cuánto no, si hay competencia o no hay competencia, etcétera. Bueno, el capitalismo como tal es un modelo de producción. Y este modelo de producción en el siglo XIX está enfocado a la producción agrícola, en haciendas, en latifundios, y en algunos países en la industria que ya empezaba a nacer. Bueno, esta industria, eh, los propietarios poseían los medios de producción, eran dueños de las minas, eran dueños de los astilleros que hacían los barcos, de los que construían los ferrocarriles, ellos eran los dueños, y a los trabajadores les daban un salario. El problema es que muchos de estos propietarios pues no les interesaba cuánto les daban, o sea, les daban un salario que era suficiente para poder comprar alimentos, o sea, cubrir, digamos, las necesidades fisiológicas de la pirámide de Maslow y no más. Por lo tanto, empezaban a tener el gran problema los trabajadores de que lo que ganaban solo les era suficiente para poder sobrevivir, pero no para poder expandirse, no para llegar a la autorrealización que, regresando a la pirámide de Maslow, nos señala. Los, los grandes teóricos sociales ya tenían una propuesta para esto. Ellos hablaban eh, de un repartir la riqueza de forma más justa. Y me refiero a los socialistas, pero no a los marxistas, sino a los previos, a los socialistas llamados utópicos, o socialismo basado en los falansterios, en ciertas comunidades, porque recordemos que la autogestión nace en su forma económica, nace en los monasterios. Son los monasterios los que decían: a ver, vamos a construir la capilla, pero también vamos a tener huertas, vamos a tener aquí un espacio para el ganado, y aquí los frailes o las monjas vamos a cultivar las tierras, y de ahí vamos a sacar nuestros alimentos o nuestros animales, y de ahí vamos a ordeñar las vacas, y ahí vamos a tener la leche. Entonces los frailes, las monjas, en esos monasterios producían lo que iban a consumir.
Ellos, hay alguna literatura, leyendas negras, que dicen que los frailes vivían de lo que la gente les daba. No es, no es así precisamente. Sí es común en muchas religiones, no solo en el cristianismo, sino también en el budismo, en el hinduismo, que los frailes salían a las ciudades, o los monjes, a repartir dulces o galletitas, y la gente les daba algo, les daba una gallina, o les daba algún pan, o les daba en ocasiones dinero. Pero, ¿por qué lo hacían esto? Esto lo hacían como una forma de poder salir y compartir sus conocimientos, sus devociones, sus bendiciones, etcétera. Los monasterios que desarrollan esto empezaron a expandirse también, porque quien cultiva sus propios alimentos no depende de la no depende del subsidio, no depende de lo que le regalen los grandes soberanos, las autoridades. El que tiene su propio huerto en el patio trasero, pues tiene sus jitomates, sus lechugas. El que tiene sus gallinas, pues tiene sus huevos. Y esto es lo que hacían los monasterios. No niego ni me estoy enfocando en casos de desviaciones, o donde de repente algunos monasterios sí llegaron a depender de lo que les daba la gente y no hacía nada. Sí, de hecho lo llegó a denunciar el mismo Bernardo de Claraval en su momento, allá en torno a la Edad Media. Pero bueno, ese no es el tema, no estamos hablando de los monasterios, sino de las formas económicas que aportaron a este tema. Llega el siglo XIX y los teóricos de la sociedad, los filósofos, empiezan a desglosar ahí. Si ya el liberalismo había anunciado que la burguesía tenía el mismo derecho que la monarquía a gobernar, a tener sus riquezas, a ser propietarios, ojo, los liberales hablaban de ciudadanos, pero el ciudadano, ¿quién era? El ciudadano no eran las mujeres para el liberalismo. Los ciudadanos eran los que tuvieran propiedades, que fueran anglosajones en el caso de los países anglos, valga la redundancia, y tres, que fueran de buen vivir, honestos, etcétera. Y esto lo juzgaban ellos mismos, o sea, se refería más bien a su círculo de amistades. Es por eso que se constituyen los gobiernos en forma oligárquica. El liberalismo, de hecho, termina por ser oligárquico, o sea, círculos de interés que defienden sus intereses y sus privilegios entre sí. Puede ser bueno, puede ser malo. Gracias a esto, las haciendas desarrollaron nuevos, por ejemplo, en el caso de México, gracias al liberalismo se construyeron vías férreas, las haciendas introdujeron nuevas crías de ganado, desarrollaron nuevas técnicas de cuidado veterinario, desarrollaron mucho más cultivos y lograron el avance tecnológico. ¿Sí? La industria lo mismo, pero a un costo importante, porque el desarrollo del Enequén, por ejemplo, se gestó en base al trabajo de muchos obreros, de muchos indígenas sobre todo, que eran pues prácticamente sacados de sus tierras, de sus comunidades, y llevados a trabajar a las haciendas. No era precisamente un tema de esclavitud, porque en teoría podían irse cuando quisieran. El problema es que los mismos hacendados desarrollaban un esquema económico en donde le pagaban con monedas propias de ellos, que solo ellos podían intercambiar en las tiendas de víveres que tenían, que eran propiedad de los mismos hacendados. Entonces, fíjense bien, la economía del liberalismo mexicano se basaba en que el propietario tenía la hacienda, era el que pagaba a los trabajadores el salario que él quería, y les pagaba para que estos trabajadores fueran a consumir a la tienda, que también era
del mismo hacendado. Por eso la economía capitalista empezó a tener tantos conflictos, tantas crisis. Obviamente hay quienes dicen, bueno, es que eso no era capitalismo realmente, no era liberalismo realmente, porque el liberalismo habla de libre mercado, bueno, es que estamos hablando de cómo precisamente entran en contradicción los modelos económicos. Bueno, aparece un filósofo que se llamaba Carlos Marx y dice, bueno, la economía tiene sus contradicciones, tiene sus problemas y para resolverlo no basta la buena voluntad y la buena intención y la fe o la espiritualidad que dicen los socialistas utópicos, los socialistas filantrópicos. No basta. Necesitamos que sea por la fuerza, necesitamos que un ente regule la economía. Y es cuando aparece el socialismo marxista. O sea, antes de Marx ya existía el socialismo, pero tenía una visión diferente. Bueno, el socialismo marxista propone que sea el Estado el que regule la economía y decida como aquellos antiguos ancianos de una tribu, pero que sean ahora el Estado el que diga a ti te toca tanto, a ti te toca tanto, a ti no, a ti sí, a ti déjame pensar porque me criticaste o cuestionas mi existencia, etc. Marx propone un Estado que lleve a la transición del socialismo voluntarista, basado en la buena onda, basado en la buena voluntad, transitarlo hacia lo que llama él el comunismo, que es donde el Estado mismo desaparece y, y la gente ya aprendió a compartir y por lo tanto ya no necesitan quien les diga que le toca a cada quien. Las fábricas serían propiedad de los mismos trabajadores, las haciendas, las huertas, todo sería pues compartido. Esta utopía marxista tendría oportunidad de ponerse a prueba, no en vida de Marx. Marx muere y todavía no le tocó ver el cómo se implementaba un Estado basado basado en su propuesta, en su ideología. Llegan a aparecer comunas, pero esas comunas, como las comunas de París, pues eran más bien simples grupos de agitadores o de agitación política, que de repente sí llegaban a tener 2 o 3 experiencias de autogestión, pero eran unos proyectos muy básicos. Por ejemplo, la Comuna de París llegó a tener panaderías donde los trabajadores eran los dueños de esas panaderías, pero eran a un nivel demasiado básico. Por eso Marx no pudo avanzar más allá de eso. Bueno, hasta 1917, algunos dicen que pues también en otros que hubo experiencias marxistas previas. No me metería mucho ahí porque pues la verdad no considero que sean tales. Nos vamos hasta 1917 con el triunfo de la revolución leninista. Hay que tomar en cuenta que la revolución rusa, la que derroca a los zares, no la gana Lenin, la ganan muchos partidos políticos, muchos movimientos sociales, y después de derrocado el zar, que es fusilado él y su familia por los revolucionarios marxistas o leninistas, es derrocado el efímero gobierno ruso y toman el poder ahora sí los soviets, que eran una forma de llamarle a los grupos, a los colectivos de militantes de esta ideología. Entonces se pone en práctica el socialismo a la manera soviética. ¿Cuál es la diferencia del socialismo soviético con el socialismo previo, el socialismo de los falansterios, de la buena onda, de la buena voluntad? Bueno, pues que el Estado soviético crea una burocracia enorme, gigantesca, y esta burocracia es la que empieza a tomar las decisiones
de, en todo. Las fábricas, las empresas, todas son propiedad del Estado y el Estado obviamente lo decide, lo organiza y lo construye el Partido Comunista y esta casta de burócratas. Desaparecen los grandes capitalistas, los dueños de las fábricas independientes y se sustituyen por los burócratas. Los burócratas empiezan a tomar el control y así duran durante décadas. Y empiezan a expandirse y llevan sus ideas a otros países. Tras la Segunda Guerra Mundial, obtienen el control por medio de golpes de Estado o de intervenciones militares en Hungría, en Yugoslavia, que en ese entonces existía, en Rumanía, etcétera. Después se expanden también hacia el oriente y empiezan a expandirse en China, en Vietnam, en Corea, etcétera. Bueno, el socialismo soviético se distingue de los otros porque asume que la economía debe de ser regida por el Estado. Hay un error muy común en mucha gente de confundir, así como confunden capitalismo con empresa o libre mercado o libertad de comercio, muchos confunden socialismo con justicia social y con estado de bienestar o con estado que garantice la vida y la existencia de la gente. En realidad es propaganda nada más. La verdad es que ni el capitalismo supo darle justicia social a los trabajadores si no hubiera sido por la presión que le ejercieron no solo los socialistas de la línea marxista, sino muchas otras entidades. Y ahorita vamos a mencionar dónde entramos nosotros. Bueno, el socialismo soviético se basaba en regir la economía. Obviamente hubo disidentes que abogaban por un socialismo diferente, ¿no? Y había también otras tendencias, como por ejemplo los anarquismos. El anarquismo por sí mismo es otro tema que me gustaría. Tenemos buenos amigos anarquistas que en su momento me gustaría hacer una entrevista y compartir este espacio para que nos expusieran también sus planteamientos, sabiendo que tenemos algunas diferencias importantes, o tenemos diferencias importantes, pero es interesante saberlo. El proceso de surgimiento del anarquismo y cómo llegan a tener experiencias que son realmente interesantes. Bueno, él mencionaba que en el cristianismo existe esa vena de sentido social, de la fraternidad con el otro, o sea, del bien, del bien que necesita ser compartido para ser bien. Entonces, estamos hablando ya del bien común, del bien comunitario, pues, de pensarnos como un colectivo, eh, como un grupo de seres que necesitamos estar en constante comunicación, en diálogo, compartiendo. Estos principios que nacen de una visión ética religiosa van evolucionando, ya hablamos de los monasterios y llegamos y aterrizamos hasta el siglo XIX. Aquí aparecen los primeros cooperativistas. ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo es esa corriente ideológica y llevada a la práctica en el tema económico, en donde se apuesta porque sean los trabajadores, las personas, los que compartan la propiedad de un proyecto económico. Las cooperativas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser cooperativas de consumo, pueden ser cooperativas de servicios, pueden ser cooperativas de producción, pueden ser cooperativas de otros temas, como por ejemplo de salud. El cooperativismo tiene dos vertientes, básicamente, en Europa me refiero. En Europa aparece como el cooperativismo anarquista, con algunas ideas que no tenían mucho que ver con ambientes religiosos, y empiezan a desarrollar esta serie de experiencias. Incluso muchos anarquistas tienen que ver más con el tipo de comunidades, con las agitaciones y las revoluciones sociales en contra de las monarquías y buscando cómo tener esos focos
de experiencias donde se compartía la producción. Mencionaba yo el ejemplo de los panaderos, de esas panaderías donde los 3, 4, 5 o 10 trabajadores eran propietarios de esa panadería. Y esto sucedía mucho en Francia, sucedía mucho en Bélgica, en Italia, en Alemania, etcétera. Pero también aparece el cooperativismo de origen cristiano. Sabemos, y me queda perfectamente claro, que para muchos les es una sorpresa saber que el cristianismo tiene un componente social muy importante, incluso mucho más radical que ciertas versiones o vertientes del socialismo. Pues sí, es que sí es. En el siglo XIX aparece el cooperativismo cristiano y aparecen anarquistas cristianos. Estos anarquistas cristianos o cristianos cooperativistas, como quiera llamarse, abogaban por ese retorno a lo que los Hechos de los Apóstoles decían. Hay que compartir el pan, hay que compartir la suerte, hay que compartir el trabajo para poder estar todos en niveles de dignidad, en niveles de vida digna, niveles de desarrollo eh, en igualdad de oportunidades para todos. Entonces, el cooperativismo, de la mano de perdón, en la pronunciación, Raifensen, no sé cómo se pronuncie, empieza a impulsar esta serie de experiencias y empieza a expandirse el cooperativismo. No era nuevo, sin embargo. Regresemos a México, pero a los años de Tata Vasco. El obispo aquel que llegó, obispo franciscano, que llegó a las tierras de Michoacán, eh, a fines del siglo XVI. Tata Vasco, Tata era llamado así por los indígenas porque era una persona que tenía una respetabilidad, era un hombre que les enseñaba las técnicas que traía de Europa, que traía de su propia experiencia monacal del monasterio, porque, ojo, no eran experiencias que fueran traídas por los soldados, como sin desviarnos a otro tema, pero la leyenda negra que dice que los frailes llegaban y ponían ideológicamente, no, o sea, estamos hablando de que los frailes traían su propia experiencia de vida monacal. Entonces, lo que los frailes franciscanos querían hacer era implementar en las poblaciones indígenas sus propias formas de autogestión. Esto no era muy diferente a lo que los indígenas hacían, porque todavía, aún a pesar de ser la civilización purépecha, una civilización de las más desarrolladas, tener sus ciudades-estados, sus soberanías, etcétera, aún conservaban muchos de los elementos básicos que eran el de compartir los recursos y evitar la escasez o la miseria, digamos. Este fraile aporta lo suyo, o este fraile y los suyos, los franciscanos, aportaron lo suyo y empezaron a crear, junto con los pueblos indígenas, con las comunidades indígenas, experiencias de autonomía. No dependían del soberano español, tampoco tenían una dependencia de sus propios cacicazgos, en el sentido no negativo, sino en el sentido de sus señoríos, digamos, más bien. Quitemos cacicazgos y hablemos de señoríos. Los señores, reyes, reinas, quieran entenderlo, tenían una experiencia de trabajo con las comunidades en donde era muy fácil que los mismos indígenas cultivaran entre todo la tierra, desarrollaran la ganadería, etcétera. Y no solo en las regiones de Michoacán, también en Oaxaca, también en Chiapas, en el altiplano, en las zonas de occidente, etcétera. Bueno, la construcción de autonomía, de autogestión en México nace allí. Y también en otras experiencias, por ejemplo, los llamados palenques, que eran las poblaciones afromexicanas o afroamericanas, en el sentido de todo el continente,
que contrario a lo que se cree, no eran antiguos esclavos en su totalidad. Muchos de estos hombres y mujeres africanos habían sido marineros o habían sido soldados que se retiraban y se les pagaba con una parcela o con algunas cabezas de ganado para que se dedicaran a eso el resto de su vida. Entonces así es como surgen muchas poblaciones afromestizas o afromexicanas, sobre todo en la zona de Oaxaca y de Guerrero, y en parte de Veracruz también. Todas esas experiencias de autonomía, de autogestión, se ven formalizadas, se ven ya en forma sistemática, mucho más desarrolladas, con el cooperativismo que aparece a fines del siglo XIX en el periodo de Porfirio Díaz. Estas experiencias, tanto las cristianas como las magonistas, porque también hay que estudiar a los magón también tenían su propia línea, incluso había anarquistas mexicanos que hablaban de crear una república anarquista en Baja California Norte, y hablaban de fundar poblaciones regidas por sus principios. El sinarquismo recuperaría esto también. Bueno, aterrizo ya. Aquí es donde aparecemos nosotros como sinarquistas, como movimiento nacional sinarquista. Tenemos este escenario, el capitalismo como ese gran motor de desarrollo de tecnologías, de producción, impulsado por el objetivo del lucro, por el objetivo de la posesión de propiedades, la posesión de riquezas, perdón, eh, lo cual, si lo vemos desde el punto de vista netamente económico, no es ni bueno ni malo. No es malo aspirar a poseer, si tienes dos fábricas o dos sucursales de tu negocio, ¿por qué no aspirar a tener otros dos o a tener 20? No es malo. Éticamente no es malo. El problema, como ya lo decíamos, del capitalismo no es ese. El problema es cuando para crecer se castiga, se paga demasiado poco y se pone incluso en riesgo la vida y la salud y la existencia de otras personas. Entonces, bueno, ese es el capitalismo. El socialismo marxista, que la forma correcta es hablar de eh, economía regida por el Estado. Esta economía empieza a tener muy pronto sus conflictos internos, tienen que estar haciendo grandes sacrificios, tanto políticos como sociales, para poder mantener la producción y la apariencia de que funcionaban las cosas, y la Unión Soviética entra en declive por sus grandes problemas internos, que tenían que ver incluso con la destrucción de grandes zonas de bosques e incluso con mares enteros que fueron secados por el uso y el abuso de la industrialización sin ningún criterio ético, solo por el intento de desarrollar al Estado soviético, a como diera lugar. Bueno, millones de personas tuvieron que morir para poder mantener la estructura de ese gran ente burocrático que dominaba a la antigua Rusia y a muchos otros países. Bueno, y sin embargo no resolvió los problemas del capitalismo, solo los empeoró, solo hizo que muchas personas dejaran de pensar y de aspirar a la justicia social, a un compartir, al bien común, y dejaron de pensar en ello porque sentían que si lo hacían, si criticaban el capitalismo, iban a perder la libertad, iban a perder el derecho a disentir, o sea, en pocas palabras, había gente que decía, es que si critico al capitalismo, si buscamos alternativas al capitalismo, lo único que queda es el socialismo de la Unión Soviética. Eso fue pura propaganda de los dos lados. Obviamente hay muchas otras alternativas y nosotros, bueno, mencioné la autogestión,
pero también quiero mencionar lo que el sinarquismo propuso e impulsó. El sinarquismo aparece en 1937 en el periodo de las entreguerras, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Conocían perfectamente el funcionamiento de la economía liberal en Estados Unidos, en muchos países de Europa, y conocían también el funcionamiento de las economías regidas por el Estado, como en el caso de la Unión Soviética, y, eh, y conocían obviamente también las experiencias de cooperativismo. En México hubo un periodo de persecución religiosa entre 1914-15 por varios de los bandos revolucionarios y pasa su periodo más álgido entre 1926 y 1929. Muchos de los cooperativistas cristianos se habían reunido constantemente para impulsar diferentes iniciativas que derivaran en construir una república con un contenido social. Estas reuniones se hacían en asambleas llamadas dietas. Sinceramente desconozco por qué se llamen así, pero en muchos ambientes se les llamaba así dieta a la asamblea, a la convocatoria, pues. Entonces, estos grupos eran cooperativistas como tales, había periodistas, había filósofos y teólogos, había frailes, sobre todo franciscanos, que aportaban mucho de su experiencia en su trabajo con comunidades indígenas, y había también algunos economistas que ya también empezaba a escollar como una ciencia. Todavía faltaba, pero ya empezaba a considerarse como tal. Entonces, en la ciudad de Zamora, Michoacán, se reúnen en el año 1913 y empiezan a desarrollar una serie de temas interesantes. Hablan de la jornada laboral de 8 horas, hablan de que cada hacienda y cada fábrica debe de tener un médico de cabecera para atender a los trabajadores, hablan de que el salario de los trabajadores debe de estar regulado y sostenido y dependía éticamente de que ese salario fuera suficiente para mantener a su familia. Y una serie de, de, perdón, se me fue la palabra, de una serie pues de principios que deberían de ser llevados a cabo. Y aquí el problema es que no sabían quién podía impulsarlos. El presidente Madero, que todavía estaba en ese momento, no tenía interés en el tema social. O sea, para él lo social se terminaba en hablar de democracia y ya, en votar y ser votado y ya. Sucede el golpe de estado de Victoriano Huerta cuando los reunidos en Zamora todavía estaban en sesiones y existía el Partido Nacional Católico. Este Partido Nacional Católico sí había pretendido impulsar estos principios de derecho laboral y de justicia social, pero hay un gran problema cuando las organizaciones sociales no logran entender la naturaleza de cada tema. Entonces el Partido Nacional Católico, de entrada, el hecho de verse como un partido que representa a los creyentes de una comunidad, les limitaba a reducir sus actividades dependiendo de lo que los líderes formales, o sea, me refiero al clero, podían determinar en cuestión de actividades, de prioridades, etc. Ese es el gran problema que se presenta en muchos de estos grupos de inspiración religiosa. Un ejemplo muy concreto. Si el Partido Nacional Católico decía vamos a impulsar marchas y manifestaciones para exigirle a Madero que convoque a una constitución y en esa constitución hable de derecho laboral, de repente algunos obispos decían no, porque eso es agitar demasiado las aguas, hay muchas sazonadas y muchos alzamientos todavía, eso puede provocar que la gente pues deje los sacramentos y deje... Entonces entraban en conflicto.
el Partido Nacional Católico desaparece porque no logran sus líderes, no logran plantear una plataforma política, social, económica, lo suficientemente aglutinante para constituirse en un bloque político por sí solo. De hecho, Victoriano Huerta les da un puntapié para hundirlos, para acabar con ellos, y de alguna manera los presiona, los obliga hasta que se diluye el partido. El gran problema para este sector de cristianos es que el Estado, perdón, los bloques revolucionarios, sobre todo el grupo de Sonora, lo asumieron como que, es que el clero está ayudando a Victoriano Huerta, porque no lo ataca, porque estuvieron ahí presentes un obispo y dos de los antiguos líderes del Partido Nacional Católico. Entonces, la persecución religiosa empieza con ese pretexto y empieza por el grupo Sonora, que eran liberales a la vieja usanza. Bueno, brincamos hasta la fundación del sinarquismo, cuando muchos de esos antiguos cristianos cooperativistas, con la conciencia social, la visión social, deciden aglutinarse junto a otros 4 grandes bloques, campesinos indígenas, universitarios, patriotas, ciudadanos de extracción popular que querían la justicia social, los trabajadores, obreros, pues, que también aspiraban a que se les respetaran sus derechos laborales, etcétera, y empiezan a buscar constituirse como una fuerza viva, una fuerza que les permitiera ser una alternativa. El sinarquismo lo que propone en su inicio era un poco confuso en el tema económico. Esto hay que admitirlo. Era bastante confuso. Inclusive se pudiera malinterpretar un par de postulados en donde uno habla de la justicia social y el bien común y otro habla de que para que haya desarrollo tiene que haber paz entre los propietarios y los trabajadores, y para lograrlo pues basta el diálogo. Aparentemente son contradictorias, tomando en cuenta que venimos de un periodo de haciendas que explotaban a la gente, que tenían a la gente en situaciones de mucha miseria. Bueno, realmente no es que fueran contradictorias, es que eran insuficientes todavía, pero estamos hablando de los primeros meses, los primeros 2, 3 años. Obviamente el sinarquismo todavía tenía un largo camino que recorrer en cuanto a su conformación teórica, pero en su conformación práctica de inmediato lo llevaron a la práctica. ¿Qué hacen los sinarquistas? Los sinarquistas empezaron a fundar cajas populares, las cajas que muchos de nosotros conocemos, y sobre todo las que hacen referencia a la población de origen o incluso a ciertos santos o a ciertos héroes nacionales. Por ejemplo, si ustedes ven por ahí alguna caja popular Morelos, Iturbide, caja popular México, caja popular, etcétera, muchas de esas cajas populares fueron fundadas por sinarquistas o por inspiración sinarquista. Empiezan a crearse también cooperativas de servicios o de proyectos comunes, proyectos comunitarios, por ejemplo, el de salud. Lo que hacían es que convocaban, los líderes anarquistas convocaban a la población, a la comunidad, si hacía falta un puente, pues a construir entre todos el puente. Si hace falta un camino, pues a construir el camino. Si no tenemos escuela y el alcalde y el gobernador se hacen tontos y no ponen nada, pues bueno, vamos entonces vamos levantando la escuela, entre todos los vecinos, y conseguimos a un maestro, 2 maestros, 3 maestros como voluntarios, y vemos cómo les damos un cierto estipendio para que puedan desarrollar su práctica. Empiezan a abundar las cooperativas y se expanden muy rápido. El sinarquismo recupera el tequio.
el tequio era el trabajo voluntario en las comunidades ya desde los periodos prehispánicos, pero se mantuvieron durante todos los años de virreinato y incluso actualmente continúan. Era trabajo solidario. Bueno, el sinarquismo funda poblaciones modelo. Eh, en Baja California Norte, allá donde los anarquistas quisieron crear su república, va una delegación de sinarquistas de familias y fundan la población de María Auxiliadora. Esta población no eran más allá de 100 familias y empiezan a hacer que la tierra pues de frutos. Era zona desértica, quienes conocen Baja California saben que es desierto, pero sin embargo supieron cómo perforar pozos, conseguir agua. Llevaron, decían ellos los cronistas, llevaban chivas y borregos y lograron hacer pues su labor de crianza de nuevos rebaños, etcétera, todo esto. Entonces funcionó. Sin embargo, no fue la única. También está la de Cristo Rey en Sinaloa, estuvo también otra en Veracruz, hubo varias en Chiapas y en diferentes lugares del país se desarrollaron estas comunidades modelo que los sinarquistas llamaban colonias, porque la idea era un poquillo en el sentido de crear una colonia, colonizar y llevar a la práctica los principios de autonomía, de justicia social y de la espiritualidad que les inspiraba, que les impulsaba. Entonces, ya para terminar, el sinarquismo constituye una opción ante el capitalismo y ante el socialismo de línea marxista, y el sinarquismo propone ese retorno a la autonomía, a la autogestión, como el retorno a los principios éticos básicos. O sea, como tribu, como grupo humano, no podemos permitir que se mueran de hambre los de enfrente cuando hay recursos suficientes para todos. Lo que hay que buscar es cómo podemos todos participar en la producción de esa riqueza. Entonces, el sinarquismo empieza a impulsar el cooperativismo también en la parte de producción. Hay empresas que fueron creadas por los sinarquistas, se produjeron también empresas autogestionadas y se tuvieron resultados. ¿Por qué ahorita no podemos tener una abundancia que podamos presumir? Pues porque cuesta, porque es muy difícil, porque tiene muchos desafíos, es muy complicado. Y porque también en los años 80, 70, 80 del siglo XX, el Estado arrasó con lo que pudo. Y aún así el movimiento sinarquista pudo sostener muchas cooperativas. El problema también empieza con los años 2000, que el narcotráfico y los grupos criminales barrieron también con los intentos de organización social de los vecinos en muchos lugares de nuestro país. Por eso el sinarquismo considera que la economía no es un tema que está aislado de la política pública, del Estado. El sinarquismo considera que el Estado debe de garantizar la vida y la existencia y el desarrollo de su población. Y para hacerlo, considera que tiene que tener una visión en tres grandes polos. El polo público, que tiene que ver con toda la administración de aquello que es estratégico para que un país funcione. Por ejemplo, las fronteras, por ejemplo, en el caso de México, el petróleo, los recursos minerales estratégicos que si estuvieran solo en manos de particulares podrían provocar invasiones o creación de mafias o creación de núcleos de, de intereses muy turbios, como en el caso de África, como en el caso del Congo concretamente, donde los diamantes de sangre son un ejemplo de lo que pudiera pasar si el Estado no regula ese tipo de comercio y de producción en este caso, de diamantes. El Estado debe de intervenir, sí,
pero sin absorber las actividades que pueden desarrollar los ciudadanos por sí mismos. Entonces, la economía pública o el polo público se refiere pues a las ramas estratégicas donde el Estado sí tiene que intervenir. Un Estado eh, democrático, un Estado que tenga legitimidad. El otro polo es el polo de economía privada, que es ese conjunto de empresas que por sí solas aparecen porque los emprendedores quieren formarlas, quieren crearlas. El gran problema del México actual es que no está entendiendo el régimen y que las empresas son todas aquellas actividades económicas emprendidas por una persona sin recursos públicos, sino con sus propios recursos. Así, así nada más. Entonces, cuando hablan de empresas, siempre tienen en mente a los grandes consorcios empresariales, Televisa, TV Azteca, Grupo Carso, etcétera. El tema con el polo de economía privada es que sí tiene derecho a existir, sí puede existir, y debe también, por ese mismo derecho, debe tener el deber de, de la responsabilidad social. Existen ya parámetros para regular lo que es una empresa socialmente responsable. O sea, no podemos tirar esto a la basura, existe. Y esas empresas socialmente responsables tienen que tener ciertos parámetros, ciertas condiciones para hacerlo. Lo que debe hacer el Estado es estimular que las empresas, todas en su totalidad, tengan esa responsabilidad social bien definida. Obviamente, a cambio, el Estado debe de garantizar la seguridad jurídica, la paz social. Obviamente aquí tiene que ver mucho el tema de acabar con la violencia, con los robos, los secuestros, etcétera, las extorsiones, todo esto. Y tiene que ver también con la construcción de reglas del juego que sean suficientemente sólidas, comprensibles y que favorezcan la eficiencia y el desarrollo tecnológico con estas condiciones éticas, jurídicas, bien planteadas y bien definidas. Y por último, la economía solidaria o el polo de economía solidaria, que es el polo que se compone del cooperativismo, de las empresas autogestionadas, las empresas que no son grandes porque pertenecen a familias de nivel popular o de extracción popular, es el caso de muchas, de las micro y pymes hasta cierto nivel. Por ejemplo, aquella familia que pone una papelería de barrio, ya es una empresa, pero no es cooperativa como tal, porque también puede ser que le dé trabajo a un vecino, una vecina, pero tampoco es capitalista. O sea, es una empresa, pero esta empresa debe tener un régimen eh, especial, específico, en donde se le estimule y se le impulse. Y estas empresas, por lo tanto, pertenecen en la visión sinarquista a ese polo de economía solidaria o de economía basada en la autogestión. Entonces, el Estado sí debe de planificar, pero no en el sentido soviético donde regía la economía y controlaba absolutamente a todas las empresas. No. La planificación se diferencia de la rectoría en que la planificación concilia los intereses y apunta hacia dónde se debe de dirigir. Lo que está sucediendo en el caso de Jalisco, por ejemplo, donde lo que han hecho algunos gobiernos en forma inteligente con el tema de la fibra óptica, quiero ponerlo de ejemplo. El gobierno del estado dice, necesitamos que todas las poblaciones tengan acceso a Internet. Ojo, el Internet no es para estar chateando, buscar novia, buscar novio o estar en el Facebook. El Internet tiene muchos otros usos, como por ejemplo la transferencia y transmisión de datos, de información, gestionar incluso la seguridad pública, como los C5, las cámaras, etcétera. El Internet es una necesidad que tiene que ver con muchos aspectos. Y lo que hizo el Estado fue, pues yo no puedo pagar todo lo que cuesta extender la fibra óptica por todo el territorio de Jalisco.
Entonces, lo que yo hago es convoco a las empresas y les digo, a ver, empresas que se dedican a eso, fíjense que yo, el Estado, necesito entregar internet en las cabeceras municipales. Pongan la fibra óptica y yo les voy a dar ciertas concesiones a modo de pago para que ustedes le vendan a la gente en forma barata los servicios que la gente ahorita no tiene ni puede aspirar a tener, porque es muy costoso llevar fibra óptica. Entonces, el Estado planificó, convocó, diseñó una estrategia, diseñó una solución y convocó a las empresas privadas, a que estas empresas privadas le metan lana, le metan billete y a cambio van a tener sus ganancias, pero reguladas por una serie de condiciones éticas y legales. Bueno, y se logró. Existe ya la cobertura en este 2021 de lo que le llaman la red Jalisco. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se planifica la economía y puede funcionar. Y ha funcionado en muchos países. Entonces, la visión de la economía, según el sinarquismo, es necesitamos una economía planificada con los tres polos: polo público, polo de economía privada y polo de economía solidaria o autogestionada. Eh, Tiene que haber una regulación en donde se busque el bienestar colectivo, pero no que sea el Estado el que sustituya lo que los mismos ciudadanos pueden hacer por sí mismos. Y donde los ciudadanos por sí mismos no puedan, por ejemplo, en el caso de poblaciones donde sea absoluta pobreza y donde no haya ni siquiera formación técnica o educativa para, por ejemplo, muchas poblaciones que no saben ni leer ni escribir, es imposible que empiecen a desarrollar procesos de administración. Entonces, lo que el Estado debe de hacer es facilitar el acceso al conocimiento, la capacitación, las herramientas y los instrumentos que se ocupen para que la gente pueda eh, expandirse y desarrollar su propia autonomía. Fácil o difícil, pues no lo sabemos, es el reto, pero es lo que queremos hacer. Y bueno, solo un último punto. El tema, hay un concepto que estamos queriendo fomentar y que es el de futurismo. Entender que la economía tiene que ver mucho con la tecnología. La tecnología tiene que ser usada en forma amplia. Ahora, la tecnología, contrario a lo que algunas personas creen, sobre todo el presidente actual de la República, la tecnología no genera pobreza, la tecnología no está en contra de la ecología. La tecnología, por todo lo contrario, la tecnología cuando es un instrumento, cuando se usa correctamente, protege selvas, protege bosques, protege eh, las aguas, protege el aire, etcétera. Un tema importante, la escasez del agua. ¿Por qué estamos padeciendo agua? Porque hay poblaciones enteras, como en el caso de Baja California Sur, no tienen agua y sin embargo tienen plantas que son capaces de absorber las sales y limpian de sales los terrenos. Pero todavía no se conoce la producción masiva de estas plantas y existen y están sucediendo. Inclusive, y es aquí, es tecnología mexicana. También la limpieza de tierras que han sido contaminadas por desechos industriales. También existen técnicas y tecnologías que pueden ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que en México no hay una política de tecnologías. No las hay. No están enfocadas, no están pensadas. Entonces, eso es lo que queremos hacer también. Entonces, por eso para nosotros es imprescindible que una revolución política, social, también esté en el aspecto económico. Pero en el caso nuestro, no estamos hablando de algo tan simple, tan ya a estas alturas de la historia, tan absurdo como quitarle a los ricos para que todos tengamos. No tiene sentido. La revolución nuestra es la revolución de la tecnología para lograr ese desarrollo y tener una visión mucho más a fondo de lo que debe de ser la,
la participación de la gente. Bueno, con esto terminamos, concluyo y agradezco la participación y el apoyo. Y termino con una expresión del Papa Francisco. Dice: pienso en la justicia como en una obra colectiva, una obra de conjunto en donde todos y todas las personas bien intencionadas desafían la utopía y asumen que así como el bien y el amor, lo justo es una tarea que ha de conquistarse todos los días, porque el desbalance es una tentación de cada minuto. Por eso cada día es una conquista. Sinarquismo es equilibrio, es armonía. Es precisamente recuperar ese balance entre la libertad y la justicia. Muchas gracias. Alziamo davanti a noi gli sciacalli già